El último tema de este primer parcial es la Unión Europea. Pero antes de entrar a este tema, necesito que estudiemos este pequeñísimo tema que nos va a llevar unos 5 a 10 minutos lo máximo, el cual se llama la supranacionalidad. La supranacionalidad. Este tema, mis apreciados estudiantes, lo estudiamos porque les va a servir en su clase de Derecho de Integración. Necesito que pongan atención ya que es un tema bastante corto y sé que lo van a necesitar más adelante. Entonces, damas y caballeros, la supranacionalidad. ¿Qué es la supranacionalidad? Muy bien, es un sistema político en el cual algunos estados, determinados estados, ceden parte de sus atribuciones de gobierno en una menor o mayor medida, dependiendo del grado de supranacionalidad. Sí, la supranacionalidad, entonces, mis estimados, es un sistema político cuando los estados delegan algunas de sus atribuciones a un organismo internacional, a una institución internacional, a una institución que ha sido creada por ellos mismos. Este término de supranacionalidad es para esas instituciones que son creadas por los mismos estados dentro de una integración. La supranacionalidad se advierte especialmente en las decisiones de estas instituciones u organismos que no necesitan ser refrendadas por esos estados miembros para que entre en vigor. Aquí, damas y caballeros, existe la diferencia con los tratados clásicos, con los convenios clásicos, donde obviamente estos tratados, para que entren en vigor en un país o en otro, pues los estados deben de aprobarlos según sea los requerimientos de su legislación interna, según sean los requerimientos de su constitución. En el caso de la supranacionalidad no es necesario. La supranacionalidad, algo que determinan estos órganos, estas instituciones, entran en vigor de una sola vez. Es como, damas y caballeros, un congreso, vaya, por así decirlo, un congreso supranacional, así como es el Parlamento Centroamericano. Bueno, que debería de ser así, que la idea es esa, que todo lo que legisle el Parlamento Centroamericano sería de inmediata aplicación en los países de Centroamérica. La palabra supranacionalidad, mis estimados, tuvo su primera aplicación cuando se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA. Para ser más exactos, la primera vez que se utilizó fue en un discurso en el año de 1951 que dio como consecuencia más adelante la creación de esta Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Aquí, damas y caballeros, se utiliza el término supranacionalidad como las facultades de la alta autoridad. O sea que habrá una institución, habrá una autoridad con las facultades sobre sus estados o naciones miembros. Esto es, damas y caballeros, la supranacionalidad.
Hoy sí, le entramos a la Unión Europea. La Unión Europea, mis estimados, es la organización internacional del ámbito europeo, dedicada a incrementar la integración económica y política entre sus Estados miembros y reforzar la cooperación entre ellos. Las especiales relaciones políticas se traducen en el establecimiento de un mismo ordenamiento jurídico. Aquí está la situación, mis estimados. Sí, es una integración económica y política, inclusive social, hoy en día allá en la Unión Europea. Pero todo no podría existir si no existiera también una integración jurídica. Sin la integración jurídica, sin la integración de un ordenamiento jurídico supranacional, no existiría ni funcionaría las instituciones comunitarias de la Unión Europea. La primacía del derecho comunitario sobre el nacional, sobre el de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, rige aquí donde se han cedido algunas competencias. El mismo derecho interno de cada uno de los ahora 27 Estados miembros de la Unión Europea han cedido parte de su soberanía jurídica para que prevalezca el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea. Sin embargo, el derecho comunitario no es ni será superior al derecho interno de cada uno de estos Estados miembros, sino, por favor, aquí es una integración de coexistencia entre el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea y el derecho interno de cada uno de los estados. El derecho interno de Francia, de España, de Alemania, de Italia, de Grecia, todavía existe. Pero existiendo, o mejor dicho, coexistiendo con el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea. La Unión Europea fue establecida un 1 de noviembre de 1993, al entrar en vigor el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht. Así es, el Tratado de Maastricht es el mismo Tratado de la Unión Europea. Maastricht, porque fue en la ciudad belga de Maastricht donde se llevó a cabo la firma de este importante tratado creador de la Unión Europea. Aquí se le otorga la ciudadanía europea a todos los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros. El alemán existe, el oriundo de Francia existe, el oriundo de España existe, el español, el italiano, el griego, todos ellos, el polaco, el sueco, el danés, el croata, pero todos son ciudadanos europeos. Todos ellos, sus estados que son parte de la Unión Europea, comparten la ciudadanía europea. Esta integración se ha basado en las necesidades económicas del establecimiento de un mercado común.
Eso fue el principio. Damas y caballeros, ¿cómo inicia la Unión Europea? La Unión Europea comienza con el simple intercambio de dos productos, el carbón y el acero, entre dos territorios, entre dos estados, entre Alemania y entre Francia. Eso da como partida para la creación de la Comunidad Económica del Acero y del Carbón, siendo miembros 6 estados. A los pocos años se convierte en la Comunidad Económica Europea, adhiriéndose más estados, convirtiéndose hoy en día en lo que es la Unión Europea. Esta integración no es solamente una mera unión aduanera o un organismo internacional, pero ojo, tampoco constituye un Estado unitario, un Estado federal, por así decirlo, negativo. Cada estado continúa siendo lo que son en este momento, estados o lo que eran en aquel momento. Continúan existiendo Francia, Dinamarca, Croacia, Polonia, Alemania, España, Portugal. Todos siguen existiendo. Pero tal vez más adelante, ¿quién dirá que no? Tal vez yo no lo veré. Tal vez ustedes sí lo miren. Tal vez ni siquiera ustedes lo miren, pero todo va encaminado de repente a que Europa sea una sola nación. Como dice Chelato, nunca se sabe. Existen 3 requisitos para ser miembro de la Unión Europea. Uno los escucha sencillo. 3 requisitos. Solo 3 requisitos serán. Sí, miren los 3 requisitos cuáles son. No se debería de imponer derechos de aduana o impuestos sobre la exportación. 2. La integración regional tiene como objetivo aumentar la movilidad del trabajo y del capital. Y 3. La eliminación absoluta de los controles en fronteras. Estos 3 requisitos se pueden leer muy sencillamente. Uno dice, chica, qué fácil es ser miembro de la Unión Europea. Pero damas y caballeros, esos 3 requisitos, aunque se miren sencillos, aunque los podamos leer de una forma rápida y sencilla, envuelve un trabajo gigantesco para los estados. Cambio de sus reglas internas, unificación de su legislación interna con la de la comunidad, con los de la Unión Europea, el derecho comunitario. No se debe de imponer derechos de aduana o impuestos sobre la importación. Perfecto. Una integración regional tiene como objetivo aumentar la movilidad del trabajo y del capital. ¿Qué es eso? Bueno, que hoy yo, fuera polaco y decido irme a trabajar, a aventurar. No aventurar, me ofrecen trabajo en Francia. Bueno, como polaco y como Francia, pues Unión Europea, yo, ciudadano europeo, simplemente me puedo ir sin pedir permiso de trabajo, pedir permiso de inmigración, nada. Yo hoy un día estoy en Polonia, ciudadano polaco, y me voy a residir a Francia, a trabajar a Francia. La eliminación absoluta de los controles en fronteras. Damas y caballeros, cruzar de un estado
de la Unión Europea a otro, literalmente, es más fácil que cruzar de Tegucigalpa a Comayagüela. Por el tráfico se los digo, por eso es que es difícil cruzar de Tegucigalpa a Comayagüela. Pero damas y caballeros, aquí les muestro en esta fotografía, en la diapositiva a mano derecha, la frontera entre Dinamarca y Holanda. Aquí, damas y caballeros, simplemente esos automóviles van de Holanda a Dinamarca, como cruzando por el anillo periférico de Tegucigalpa a Comayagüela. A veces, cuando se cruza de un estado a otro en la Unión Europea, no nos damos ni cuenta cuando hemos cruzado de Francia a España, de España a Portugal. Así es, mis estimados. Entonces, esos son los 3 requisitos para ser miembros de la Unión Europea. De una unión económica a una unión política. Lo que comenzó como una unión meramente económica, con 2 simples productos, el carbón y el acero, ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos. La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Todas las actividades están fundadas en los tratados acordados voluntaria y democráticamente por todos los países miembros. Todos los tratados de la Unión Europea han sido acordados, han sido negociados. Años de pláticas, años de negociaciones para llegar a un solo fin, donde está ubicada en la actualidad la Unión Europea. Existen principios básicos del Tratado de la Unión Europea. ¿Cuáles son estos principios básicos de la Unión Europea? Muy bien. Primero, establece un vínculo directo entre la integración europea y la participación del ciudadano. Introduce el concepto de la ciudadanía europea, que está asociada con todos esos derechos europeos de un ciudadano. Aquí, en estos 2 primeros principios básicos del Tratado de la Unión Europea, damas, caballeros, estamos viendo el nacimiento jurídico de la ciudadanía europea, con todos sus deberes, con todos sus derechos. 3. Los ciudadanos comunitarios reciben en el Estado miembro en el que residen el derecho de voto activo y pasivo en las elecciones municipales, lo que ha conllevado hasta hacer reformas constitucionales de los estados que integran la Unión Europea. Damas y caballeros, supongamos que, ¿qué es esto? Primero, definamos qué es el voto activo y qué es el voto pasivo. ¿Lo saben ustedes? A ver, piensen cuál es el voto activo, cuál es el voto pasivo. El voto activo y el voto pasivo, mis estimados, es el derecho a elegir y ser electo. El voto activo es votar, es elegir. El voto pasivo es que lo elijan a uno, ser candidato. Entonces, aquí estamos hablando que todos los ciudadanos comunitarios, todos los estados miembros de la Unión Europea, en elecciones municipales, todos estos ciudadanos europeos podrán votar y podrán ser electos en esas elecciones municipales.
un ejemplo. Para ello, obviamente, no es que de repente un griego se encuentra en Roma de visita o se encuentra en Roma porque está pasando 6 meses allá por una pasantía o algo y hay elecciones del alcalde de Roma y va a votar. No, negativo, no es así. La residencia oficial de cada uno de estos ciudadanos europeos posiblemente será, todo dependiendo de la legislación interna de cada estado, de repente será donde paguen los impuestos municipales. Muy bien, vamos al ejemplo concreto. Vaya, resulta que tenemos un ciudadano portugués viviendo en Madrid, en España, que ahí sea su residencia oficial. Este ciudadano portugués, por haber sido un excelente jugador de fútbol, que le trajo copas de la Champions, copas de Liga, que hizo más grande a ese club Real Madrid, sucede que lo eligen porque se postula como candidato a ser alcalde de Madrid y lo eligen. Él no ha dejado de ser ciudadano de Portugal, pero es ciudadano europeo. Por lo tanto, a ese mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo, lo van a elegir alcalde de Madrid. Ahora, también puede ser que en otra ocasión una persona, un alemán, un francés, se vaya a vivir a Italia, trabaje en Italia, pague los impuestos municipales en Venecia. Bueno, esta persona podrá votar para la alcaldía de Venecia y podrá ser candidato a alcalde de Venecia. 4. En las elecciones al Parlamento Europeo, los ciudadanos ejercen su derecho de voto activo y pasivo. Un ciudadano croata que viva en España, también porque fue un excelente jugador del Real Madrid, que ganó el Balón de Oro, Luka Modric. Bueno, resulta que él se queda trabajando después de retirado del fútbol, se queda viviendo en España. No precisamente en Madrid, pero el hombre viene de Croacia, ciudadano croata. Croacia es miembro de la Unión Europea y él se postula como candidato al Parlamento Europeo por España. ¡Ojo! Este ciudadano europeo de origen croata se postula por un asiento español al Parlamento Europeo, ya que él reside oficialmente en España. 5. Los ciudadanos europeos podrán recibir protección diplomática y consular de otro Estado miembro cuando se encuentre en un tercer país, aunque su propio país no esté representado. Tenemos el caso, por ejemplo, de que aquí en Honduras está la Embajada de España, Consulado Español, la Embajada de Francia, Consulado Francés, ambos miembros de la Unión Europea. Pero
Sucede que anda aquí el señor Martín Ødegaard, ese centrocampista futuro del Real Madrid, que es oriundo de Noruega. Resulta, damas y caballeros, que anda aquí don Martín Ødegaard, y como aquí no hay consulado ni embajada de Noruega, de repente se le pierde el pasaporte. Muy bien. Este ciudadano europeo de origen noruego podrá ir ya sea al consulado de Francia o al consulado de España para que se le extienda su nuevo pasaporte o un salvoconducto para salir de Honduras por ser ciudadano europeo. No existe una misión diplomática de su país, por así decirlo, de su territorio, pero sí hay de otros estados de la Unión Europea. También esta persona podrá pedir y recibir protección diplomática de cualquiera de las misiones diplomáticas de los estados miembros de la Unión Europea en caso de ser necesario. Otro principio básico es: el ciudadano tiene derecho a circular y residir libremente en todos los estados miembros. Un italiano, bueno, de repente uno de esos muchachos que anda pues vagando por la vida, dice, bueno, hoy me voy a ir a vivir a Alemania el próximo, ya a partir de mañana me voy a ir a vivir un año. Así es, y se va a vivir un año. Damas y caballeros, sin pedir permiso de migración, sin pedir permiso de trabajo, simplemente se traslada porque es ciudadano europeo. Tiene el derecho a circular y a residir en todos los territorios de los estados miembros de la Unión Europea. 7. Cualquier ciudadano europeo puede presentar peticiones al Parlamento Europeo. La Unión Europea tiene varios órganos, tiene varias instituciones. Existen 7 principales: el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Cuentas Europea y Banco Central Europeo. Por favor, no confundamos el Consejo de la Unión Europea con el Consejo Europeo, que son 2 instituciones, 2 órganos completamente diferentes, 2 órganos con diferentes funciones. El primero que vamos a ver es el Parlamento Europeo. Aquí, damas y caballeros, el Parlamento Europeo es elegido por todos los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. Es una asamblea parlamentaria y un parlamento plurinacional. O sea, que existen personas que lo componen de diferentes nacionalidades: italiano, griego, croata, austríaco, polaco, sueco, alemán, danés, holandés, francés, etc. El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas. Así es, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea ejercen conjuntamente una función legislativa,
Ojo, ojo por favor mis estimados. Les dije hace un momento, la Unión Europea no es un estado. Por lo tanto, no es que tengan un poder legislativo, un poder judicial o un poder ejecutivo. No. Pero vamos a mencionar que tienen funciones. En este caso, por ejemplo, legislativas. Tienen las funciones de un poder legislativo. Tienen las funciones legislativas. El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Ahora bien, el Consejo de la Unión Europea. Antes, este era llamado Consejo de Ministros. Aquí se reúnen todos los representantes de los gobiernos, de los Estados miembros de la Unión Europea. Por favor, debemos de establecer aquí mismo una diferencia entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento. El Parlamento, ¿quiénes lo eligen? Los ciudadanos a través del voto directo, a través del voto activo. Pero el Consejo de la Unión Europea son electos de forma dedocrática, mis estimados, dedocrática. ¿Quiénes los eligen? Los gobernantes. El gobierno de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea va a elegir sus miembros del Consejo de la Unión Europea. Así que ahí tenemos una diferencia. El Consejo de la Unión Europea ejerce junto con el Parlamento Europeo ese tipo de poder legislativo que les dije anteriormente. El Consejo de la Unión Europea es entonces una cámara colegisladora, así como que existiese en los Estados Unidos o en el mismo Reino Unido, que la función legislativa la tienen dos diferentes cámaras. En Estados Unidos, por ejemplo, está el Senado y está el Congreso. En el Reino Unido está la Cámara de los Comunes y está la Cámara de los Lores. Aquí en la Unión Europea tenemos el Consejo de la Unión Europea y tenemos el Parlamento Europeo, que son cámaras colegisladoras. Cuando se delibera, cuando se decide sobre una situación, sobre un acto legislativo, entonces las sesiones del Consejo de la Unión Europea son públicas. Tercer órgano o institución de la Unión Europea es el Consejo Europeo. No debemos de confundirlo, como lo dije anteriormente, con el Consejo de Europa o el Consejo de la Unión Europea. El Consejo Europeo es el órgano político de la Unión Europea, porque está conformado por los jefes de Estado o jefes de gobierno de todos los Estados miembros de la Unión Europea, junto a un presidente permanente de este Consejo y junto al presidente de la Comisión Europea. Por lo tanto, lo conforman los jefes de Estado o de gobierno, un presidente del Consejo Europeo y un presidente de la Comisión Europea. Damas y caballeros,
El Consejo Europeo, cuando se reúne, cuando está reunida todas esas personalidades, todos esos jefes de Estado y jefes de gobierno, esas reuniones toman el nombre de cumbres europeas. Recordemos que el término cumbre en el derecho internacional significa que es una reunión de jefes de Estado o de jefes de gobierno. Cuarta institución, la Comisión Europea. Aquí tenemos las funciones ejecutivas de la Unión Europea. Esta institución es responsable de proponer legislación, aplicar las decisiones de toda la Unión Europea, defender todos los tratados constitutivos de la Unión Europea y el funcionamiento del día a día, el funcionamiento ordinario de las instituciones de la Unión Europea. Quinto, tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta, damas y caballeros, obviamente tienen la función de un órgano de control del derecho comunitario europeo. Tienen una función judicial. Se caracteriza por su naturaleza judicial y supranacional. Aquí se afirma entonces que a este tribunal están supeditados los poderes judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea en cuanto al derecho comunitario. En cuanto al derecho comunitario, por favor tengamos eso claro. No es que el derecho de la Unión Europea, el derecho comunitario, estará por encima de la rama judicial interna de cada uno de los Estados miembros. Todos los estados continúan teniendo sus propias leyes, sus propios derechos. Un derecho civil, un derecho de familia, un derecho mercantil, con tal que no esté o contravenga el derecho comunitario. Sexta institución, el Tribunal de Cuentas Europeo. Aquí, esta institución efectúa el control de la legalidad y regularidad de la gestión del presupuesto de la Unión Europea. Aquí podemos pensar de una manera similar, si sabemos lo que es el Tribunal de Cuentas aquí en Honduras, que tienen la función de vigilar la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos de la nación. En este caso, los ingresos y gastos de la Unión Europea. ¿En qué parte del presupuesto, en qué gastaron tal reglón presupuestario? Si gastaron todo el presupuesto como debería de ser, etc. Este Tribunal de Cuentas Europeo está formado por 15 miembros, los cuales están por un periodo de 6 años. La sede principal de este Tribunal de Cuentas Europeo se encuentra en Luxemburgo.
Séptimo y último órgano principal de la Unión Europea, el Banco Central Europeo. Es el Banco Central de la moneda única europea, el banco que maneja el euro, la moneda europea, y constituye el principal eje de ese sistema del euro. El Banco Central Europeo, mis estimados, es parte integrante de todo el sistema europeo de bancos centrales. Aquí el euro es la moneda de la zona de los territorios de la Unión Europea. Aquí, damas y caballeros, esta moneda comenzó a circular un 1 de enero del año 2002. El euro no es de carácter obligatorio que sea la moneda de circulación en los Estados miembros de la Unión Europea. Comúnmente, antes solo pensábamos que cuando era miembro el Reino Unido de la Unión Europea, que solo ahí no circulaba el euro, porque siempre circuló la libra. Cuando el Reino Unido era miembro de la Unión Europea, tenía como su moneda de circulación siempre su moneda tradicional, la libra. Pero, damas y caballeros, hoy en día existen 8 Estados miembros de la Unión Europea donde el euro no circula. Estos estados son Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia. En Suecia, damas y caballeros, continúa circulando la corona sueca. En Dinamarca, la corona danesa. En Polonia, el zloty polaco. En la República Checa, la corona. En Hungría, el florín. En Croacia, la corona croata. En Rumanía, el leu. Y en Bulgaria, el lev. Todas estas naciones continúan, a pesar de ser miembros de la Unión Europea, continúan utilizando su moneda tradicional. Contrario, pues a Francia, a España, a Portugal, a Italia, que ellos eliminaron la lira italiana, la peseta española, el franco francés, el marco alemán, y utilizan el euro como su moneda de circulación. Ahora, algo curioso, hay algunos estados que no son miembros de la Unión Europea, pero que sí usan el euro como su moneda de circulación. Ejemplo, tenemos a Andorra, Mónaco, San Marino, el Vaticano, Kosovo y Montenegro. Aquí estos 6 estados no son miembros de la Unión Europea, sin embargo, utilizan la moneda, el euro, como su moneda de circulación. Después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, son 27 miembros, 27 estados los que la componen. Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, hasta la República Checa, Rumanía y Suecia, tal cual lo tenemos en la pantalla en este momento. Existen estados que se consideran
candidatos oficiales a ser miembros de la Unión Europea. Aquí contamos con Turquía, Macedonia, Montenegro, Serbia y Albania. Aquí 3 de ellos antiguos miembros de lo que fue Yugoslavia: Macedonia, Montenegro y Serbia. Tenemos entonces también Turquía y Albania. También existen candidatos potenciales. Estos son estados que han mostrado interés en ser miembros de la Unión Europea. Aún no son estados candidatos oficiales, pero están en proceso de serlo. Estos son 2 estados que componían la antigua Yugoslavia: Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Kosovo, damas y caballeros, tiene una situación muy particular, ya que se encuentra bajo la administración interina de la ONU, ya que Serbia reclama el territorio de Kosovo como parte de su estado. Otros estados ya han reconocido a Kosovo como un estado soberano también. Ahora, existe la situación de 3 estados que en su momento fueron candidatos oficiales a ser miembros de la Unión Europea, pero han paralizado el proceso. Estos son Islandia, Noruega y Suiza. Estos 3 estados han paralizado su proceso de ser miembros oficiales a la Unión Europea.